Como ya se habían determinado los cajones de impedancias y las impedancias mutuas, ahora vamos a dibujar el circuito con cajones de impedancias, respetando los sentidos asignados a cada uno de los cajones. Tenemos desde el cajón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con su respectivo sentido de corriente asignada. Las impedancias mutuas, que es la 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4 y 4, 5. Como vamos a aplicar ecuación general porque existen acoplamientos, entonces hay que conectar una fuente de voltaje entre las terminales A y B a una frecuencia diferente de 0. Y lo más importante es que la malla 1 debe de ser donde está conectada la fuente de voltaje, porque si no, no podríamos usar la ecuación que está en las notas. Esta es la malla 1, las demás mallas no nos interesa la numeración, pero conviene llevar un orden ni el sentido. Pero si en este caso, como estoy dando sentido antihorario a la malla 1, a todas las demás mallas les voy a dar también sentido antihorario. Y este sería la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Ahora lo que sigue es determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Y tenemos la impedancia propia de la malla 1. Esta es la malla 1, ya la ubicamos. Identificamos cuántos elementos pasivos tiene, son 3, que es el 8, 9 y 10, y lo único que hay que hacer es sumarlos primero. Y después hay que ver si entre estos 3 elementos que identificamos que forman a la malla 1 hay acoplamientos. Como no lo hay, lo único que hacemos es sumarlos, y la suma de ellos al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 18 menos 10i. La impedancia propia de la malla 2, primero ubicamos a la malla 2. Identificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 2, en este caso son 3, que es Z1, 2 y 3. Lo primero que hacemos es sumarlos, y después entre esos elementos ubicamos si existen acoplamientos. Si existen acoplamientos, tenemos el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Entonces escribimos más dos veces y abrimos paréntesis, y tenemos que analizar cómo es cada uno de esos acoplamientos de acuerdo a los sentidos asignados a los elementos que están acoplados y a la malla que estamos, y al sentido de la malla que estamos analizando. Entonces empezamos con el acoplamiento 1, 2. La corriente de la malla al circular por la impedancia 1 lleva la misma dirección que la corriente que se le asignó, y la corriente de la malla al circular por la impedancia 2 lleva la misma dirección que la corriente que se le asignó. Es decir, tanto la corriente de malla como la corriente de mis elementos van hacia la derecha, lo consideramos positivo, Z1, 2. Ahora vamos con el 1, 3 y analizamos el sentido de la corriente de malla con respecto a la impedancia 1, al sentido de la corriente asignada a la impedancia 1 y el sentido asignado a la corriente 3. La corriente de la malla va hacia la izquierda en la impedancia 3, y el sentido de la corriente asignada a la impedancia 3 es hacia la izquierda, es positivo. La corriente de la malla sigue mi trayectoria y en la impedancia 1 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 1 también va hacia la derecha. Más por más nos da más la impedancia mutua 1, 3. Por último, la 2, 3, con la corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la derecha, y la corriente asignada también va hacia la derecha a la impedancia 3, entonces es positivo. La corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la derecha, y la corriente que se asignó a la impedancia 2 también va hacia la derecha. Más por más, entonces queda más. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos da la impedancia propia de la malla 2, 20 más 8i. Seguimos con la impedancia propia de la malla 3. Entonces primero ubicamos a la malla 3, cuántos elementos la forman, y tenemos que es la impedancia 1, la impedancia 2, la impedancia 4, la impedancia 6 y la impedancia 8. Lo primero que hacemos es sumarlas, y después ubicamos si entre esos elementos que estamos diciendo forman a la malla 3 hay acoplamientos. Si tenemos 1 y 2 acoplamientos. Entonces escribimos más dos veces y abrimos paréntesis, y hay que analizar cómo son esos acoplamientos con respecto a la malla 3. Entonces vamos primero con el 1, 4 y analizamos el sentido de la corriente de la malla con respecto a la impedancia 1, va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la izquierda. El sentido de la corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 1 va hacia la izquierda, y el sentido del elemento de la impedancia 1 asignado va hacia la derecha. Como van en sentidos contrarios, se considera negativo. Ahora circulamos por la impedancia 4, y el sentido de la malla cuando pasa por la impedancia 4 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 4 también va hacia la derecha. Entonces sería menos por más, nos da menos la impedancia mutua 1, 4. Vamos a analizar a la impedancia mutua 2, 4, y entonces recorremos a la corriente de la malla con la impedancia 2, va hacia la izquierda,
y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, es negativa. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 3 al circular por la impedancia 4 va hacia la derecha y la impedancia 4 tiene una corriente asignada hacia la derecha. Entonces menos por más nos da menos la impedancia mutua 2, 4. Cerramos paréntesis, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 30 más 21i. La impedancia propia de la malla 4, primero ubicamos a la malla 4, identificamos cuántos elementos la forman, que sería 4, la impedancia 4, la impedancia 5 y la impedancia 7. Entonces únicamente lo sumamos primero, después analizamos si existen acoplamientos entre algunos de los elementos que forman a la malla 4 y si hay uno que es el 4, 5. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y hay que analizar qué sentido llevaría. Y lo hacemos recorriendo la corriente de la malla con respecto a los dos elementos que están acoplados. Entonces la corriente de la malla 4, cuando pasa por la impedancia 4, va hacia la izquierda, mientras que la corriente que se asignó a la impedancia 4 va hacia la derecha, es negativa. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 4 cuando pasa por la impedancia 5 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 5 también va hacia la derecha, es positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 4, 5. Cerramos paréntesis, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 10 menos i. Después vamos con todas las impedancias mutuas y primero analizamos la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Identificamos nuestra malla 1 e identificamos nuestra malla 2 y vemos si físicamente hay un elemento que esté conectado entre las dos mallas. No lo hay. Como no hay ningún elemento, tampoco existe el dos veces debido a acoplamientos, que los dos elementos estuvieran entre las mallas, tampoco lo hay. Y habría que ver si hay algún acoplamiento en el cual un elemento de los dos que están acoplados quedó en la malla 2 y el otro en la malla 1. No tenemos nada, por lo tanto vale 0. Continuamos con nuestro análisis. Ahora sería la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Ubicamos a la malla 1, ubicamos a la malla 3. Y lo primero que hay que hacer es identificar si existe algún elemento que físicamente esté conectado entre la malla 1 y la malla 3. Si lo hay, que es la impedancia 8, entonces hay que recorrer con la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 8. La corriente de la malla 1 va hacia abajo en la impedancia 8 y la corriente de la malla 3 va hacia arriba en la impedancia 8. Como son sentidos contrarios, lo consideramos negativo, menos Z8. Como nada más hay uno, no existe dos veces, porque tendría que haber dos elementos y además tendrían que estar acoplados aquí. No lo hay, nada más tenemos uno, entonces esa parte la omitimos. Y habría que identificar si tenemos algún acoplamiento en el cual podemos decir que uno de los elementos que están acoplados está conectado a la malla 3 y el otro a la malla 1. En este caso no hay ninguno, entonces nada más la impedancia mutua entre la malla 1 y 3 es menos Z8 y eso al sustituir datos nos queda menos 8 más 4i. Vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 4. Ubicamos primero a la malla 1, a la malla 4. Identificamos si existe algún elemento que físicamente esté conectado entre la malla 1 y la malla 4. No hay nada. Es una unión. Si no hay nada, tampoco está el dos veces. Y después habría que identificar si existe algún acoplamiento en el cual yo pueda decir que un elemento está conectado en la malla 4 de los dos que están acoplados y el otro a la malla 1. Para este caso no existe ninguno, entonces vale 0. Ahora empezamos o vamos con la malla y con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Primero ubicamos a nuestra malla 2. Después a nuestra malla 3, y ahora lo que hay que identificar es si entre la malla 2 y la malla 3 quedaron físicamente elementos conectados. Si lo tenemos, tenemos dos, entonces los recorremos con las corrientes de las mallas, de acuerdo a la impedancia mutua de la malla. Sería la corriente de la malla 2, por la impedancia 1 circula hacia la derecha, por la impedancia 2 circula hacia la derecha. Y la corriente de la malla 3, por la impedancia 2 circula hacia la izquierda, y por la impedancia 1 circula a la izquierda. Las corrientes de la malla 2 y 3 van en sentidos contrarios en la impedancia 1 y la impedancia 2. Por eso las consideramos negativas. Después, como tenemos dos elementos, habría que identificar si entre los dos elementos que quedaron entre la malla 2 y 3 hay un acoplamiento. Y sí lo tenemos, es el 1, 2. Entonces escribimos más dos veces. Abrimos paréntesis. En este caso tenemos 1. Si hubiera más entre estos dos, o otros dos elementos, a lo mejor otro elemento aquí y otro acoplamiento, lo tendríamos que considerar. Para este circuito solo hay uno.
y entonces es el 1, 2 y hacemos el recorrido con cualquiera de las dos impedancias que estamos involucrando entre la malla 2 y 3, con la corriente de la malla 2 y la otra sería con la corriente de la malla 3. Para llevar un orden, voy a recorrer en este caso la corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia 1. Llevan la corriente de la malla 2 y la corriente asignada a la impedancia 1 llevan la misma dirección, es positiva. Y ahora recorro la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 va hacia la izquierda, mientras que la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, deban direcciones contrarias, es negativa. Más por menos, me da menos la impedancia mutua, 1, 2. Como no hay más acoplamientos entre las dos mallas, cerramos nuestro paréntesis y ahora habría que ubicar si existen acoplamientos en los cuales yo pueda decir que la corriente de la malla 2 puede recorrer a uno de los elementos acoplados y la corriente de la malla 3 al otro elemento que está acoplado. Ya no puedo considerar al 1, 2 porque ese es para dos veces. Ese lo omito y me fijo en los demás y se puede ver que tenemos el 1, 2, el 1, 3, perdón, el 1, 4, 2, 3 y 2, 4. Vamos a analizar primero el 1, 3. De estos dos elementos, la malla 2 no tiene problema porque puede recorrer a los dos, pero la malla 3 solo puede pasar por la impedancia 1. Por eso es una sola vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a recorrer la corriente de la malla 2 para la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 para la impedancia 1. Corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 1 va hacia la izquierda, mientras que la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la derecha, negativa. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda, mientras que la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, es positiva. Menos por más nos da menos la impedancia mutua, 1, 3. Vamos con el 1, 4 para llevar un orden. Entonces aquí podemos ver que la corriente de la malla 3 no tiene problema, puede circular por la impedancia 1 y la impedancia 4. Pero al analizar la corriente de la impedancia de la malla 2 podemos ver que solo circula por la impedancia 1. Entonces la corriente de la malla 2 se la vamos a dejar asignada a la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 a la impedancia 4. Corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 1 lo hace hacia la derecha. Y la corriente asignada también va hacia la derecha, va al mismo sentido, se queda positivo. Corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 4 también va hacia la derecha, lleva la misma dirección, es positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua, 1, 4. Dijimos que la 2, 3 también, y aquí se puede ver que la corriente de la malla 2 puede circular tanto por la impedancia 3 como por la impedancia 2. Pero la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, eso implica que vamos a analizar la corriente de la malla 2 con la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 2. Por eso es una sola vez. Corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda, es positiva. Corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, son contrarias, es negativa. Entonces menos por más nos da menos la impedancia mutua, 2, 3. Por último, las 2, 4, y podemos ver que la corriente de la malla 3 puede circular tanto por la impedancia 2 como por la impedancia 4, pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, vamos a analizar corriente de la malla 2 con la impedancia 2, va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, es positiva. Corriente de la malla 3 con respecto a la impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 4 también es a la derecha, es positiva. Más por más nos va a dar más la impedancia mutua, 2, 4. Sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda menos 7, menos 14i. Impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 4. Vemos si hay algún elemento que físicamente esté conectado entre la malla 2 y la malla 4. No hay ninguno. Si no hay ninguno, pues tampoco existe el dos veces. Pero habría que analizar o identificar si tenemos un acoplamiento en el cual un elemento lo pueda recorrer con la corriente de la malla 2 y al otro elemento que digo que está acoplado con la corriente de la malla 4. Y en este caso tenemos tanto a la impedancia mutua 1, 4 como la impedancia 2, 4. Y hacemos el análisis primero con el 1, 4.
y la corriente de la malla 2 solo puede recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 4 solo puede recorrer a la impedancia 4. Entonces ahí no escogemos, ya están definidos. Corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 1 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 1 también va hacia la derecha, es positivo. Corriente de la impedancia 4 cuando pasa por la impedancia 4 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia la derecha, es negativa. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 4. Dijimos que también las dos 4, entonces en este caso la corriente de la malla 2 va a circular por la impedancia 2 y entonces hacemos el recorrido. Corriente de la malla 2 al pasar por la impedancia 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, positivo. Corriente asignada a la malla 4 al pasar por la impedancia 4 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia la derecha, negativa. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 2, 4. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 2i. Por último, la impedancia mutua 3, 4. Primero ubicamos si hay algún elemento que haya quedado en medio entre las dos mallas o que pertenezca tanto a la malla 3 como a la malla 4. Físicamente sí tenemos uno que es Z4. Entonces hacemos el recorrido de las corrientes de la malla 3 y 4 con respecto a ese elemento. Corriente de la malla 3 al pasar por la impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente de la malla 4 al pasar por Z4 va hacia la izquierda. Sentidos contrarios de las corrientes de malla lo consideramos negativo. Como solo hay un elemento, entonces no tenemos el 2 veces de los acoplamientos, porque solo tenemos uno y no está acoplado con otro que esté entre la malla 3 y 4. Por eso lo dejamos nada más menos Z4 y no hacemos el más 2 veces. Pero hay que analizar o identificar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 3 pasa por uno de los elementos que digo que están acoplados y la corriente de la malla 4 pasa por el otro elemento de los que digo que están acoplados. En este caso tenemos 3 que sería el 1, 4, 2, 4 y 4, 5. Vamos en orden, analizamos primero el 1, 4. La corriente de la malla 3 no tiene problema para pasar tanto por la impedancia 1 como por la impedancia 4. Pero la corriente de la malla 4 solo puede pasar por la impedancia 4. Entonces, hacemos el análisis. Corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 4 va hacia la izquierda. Y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la derecha. Entonces, es negativo. Corriente de la malla 4 con respecto a la impedancia 4... cuando pasa por ella va hacia la izquierda y la corriente asignada va hacia la derecha, por lo tanto también es negativo. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 1, 4. Vamos a analizar la impedancia 2, 4. Nuevamente la corriente de la malla 3 no tiene problema para circular tanto por la impedancia 2 como por la 4, pero la corriente de la malla 4 solo puede circular por la impedancia 4. Entonces analizamos corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia la derecha, negativo. Corriente de la malla al pasar por la impedancia 4 va hacia la izquierda y la corriente asignada en la impedancia 4 va hacia la derecha, negativo. Menos por menos, más la impedancia 2, 4. Vamos con la última, que sería la 4, 5. Aquí no hay problema, la corriente de la malla 3 solo puede pasar por la impedancia 4. Pero la corriente de la malla 4 puede pasar por cualquiera de las dos. Entonces, por eso es que la corriente de la malla 3 la analizamos con respecto a la impedancia 4 y la corriente de la malla 4 con respecto a la impedancia 5. Entonces, analizando, corriente de la malla 3 al pasar por la impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente asignada al elemento también va hacia la derecha, positivo. Corriente de la malla 4 al circular por la impedancia 5 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 5 va hacia la derecha, positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 4, 5. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda que es 2i. Como ya calculamos las impedancias propias y mutuas, ahora habría que calcular el valor de la impedancia total de esta estructura eléctrica.